Son ampliamente conocidas las atrocidades cometidas por los nazis durante el Holocausto. Sin embargo, se ha hablado mucho menos de los horrores que se vivieron en la Primera Guerra Mundial. Violaciones, torturas y hasta prácticas medievales fueron parte del menú en el primer enfrentamiento global del siglo XX. En el video de hoy vamos a explorar el contexto en el que se desarrolló esta guerra y las aberraciones que cometieron ambos bandos. Profundizaremos en algunos casos ilustrativos y develaremos el misterio de un mito que generó polémica y teorías conspirativas. Prepárense para viajar más de 100 años al pasado en esta emisión de Historia Militar. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, se desencadenó en un contexto de tensiones políticas, económicas y territoriales que venían acumulándose a lo largo de décadas en Europa. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914 sirvió como detonante de un conflicto que en realidad tenía raíces mucho más profundas. Las causas subyacentes de la guerra se remontan al nacionalismo exacerbado, al imperialismo y a las alianzas militares que caracterizaban las relaciones internacionales de la época. Las potencias europeas se dividieron en dos bloques principales: la Triple Entente, compuesta por Francia, Rusia y el Reino Unido, y las potencias centrales, lideradas por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. La rivalidad entre estas naciones se exacerbó por la competencia colonial, los deseos expansionistas y las rivalidades militares. El conflicto se desplegó en varios frentes, desde las trincheras de la Europa occidental hasta las vastas llanuras del Frente Oriental, los Balcanes y el Medio Oriente. Las tácticas militares se transformaron con la aparición de tecnologías armamentísticas avanzadas como ametralladoras, gases tóxicos y tanques, lo que cambió para siempre la historia de los enfrentamientos bélicos. La guerra se convirtió en una contienda estática y brutal. Las batallas como las del Somme, Verdún y la ofensiva Brusilov en el Frente Oriental dejaron cicatrices profundas e imágenes indelebles en la memoria colectiva, como la que vamos a compartir con ustedes, en la que se ve el primer uso de la historia de un lanzallamas en una guerra. La entrada de Estados Unidos en 1917 significó un punto de inflexión sin vuelta atrás. El aporte de recursos, tropas y moral reavivó las esperanzas de la Triple Entente. Además, la Revolución Rusa en ese mismo año llevó a la retirada de Rusia del conflicto, permitiendo a Alemania concentrar sus fuerzas en el frente occidental. Después de la sangrienta y extensa contienda, el armisticio fue firmado el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a 4 años de devastación. El Tratado de Versalles en 1919 impuso duras condiciones a Alemania, culpándola de la guerra y configurando las bases para tensiones futuras. Además, el tratado reconfiguró el mapa político de Europa y estableció la Liga de Naciones en un esfuerzo por mantener la paz. En medio de la vorágine de la Gran Guerra, los países desplegaron narrativas impactantes sobre las atrocidades cometidas por los soldados enemigos. La creencia era que estas historias persuadirían a la juventud de unirse a las Fuerzas Armadas. Un general británico, reflexionando después del conflicto, expresó la necesidad de inventar mentiras sobre el enemigo para mantener viva la maquinaria bélica. Estas historias, cargadas de brutalidad, encontraron un cómodo refugio en los periódicos de cada bando, alimentando el odio y la animosidad entre las tropas. Los periódicos británicos acusaron a los soldados alemanes de horrores inimaginables: arrancar los ojos a civiles, mutilar adolescentes, violar y torturar mujeres, entregar granadas de mano a niños y golpear a bebés con bayonetas. Sin embargo, investigaciones posteriores realizadas por Wes Williams del New York Times
desacreditaron muchos de estos relatos, revelando que eran rumores infundados. Aunque los dos bandos tuvieron una utilización propagandística de la brutalidad, investigaciones posteriores a la guerra sugirieron que no se trataba solamente de un intento sistemático de aterrorizar al enemigo. Testimonios crudos, como el de un soldado alemán matando brutalmente a un niño de 2 años, se mezclaban con relatos de soldados alemanes sufriendo mutilaciones a manos de civiles belgas. Ejemplifiquemos con un caso puntual. El arriesgado plan del estratega militar alemán Alfred von Schlieffen buscaba un golpe rápido a Francia, pero el valiente resistir de los belgas en Lieja desencadenó castigos brutales. Alegaciones falsas de enfrentamientos civiles llevaron a represalias en las que 5.521 belgas perdieron la vida a manos de los soldados alemanes. Entre los rumores y mitos que recorrían las filas de los germanos, el gran miedo era alimentado por la propaganda. No solamente se hablaba de francotiradores belgas sin códigos de honor, también se desarrollaron personajes siniestros como por ejemplo mujeres y niñas aparentemente inocentes, que de manera perversa cegaban, castraban y envenenaban a los infortunados soldados alemanes cuando estos acudían en su ayuda. Estos casos eran incomprobables, pero eficaces a la hora de exacerbar a las tropas, desatando la violencia y la inhumanidad. La contracara de ello era la animadversión y el odio que existían hacia los alemanes por parte de las tropas que los enfrentaban. Ya en el año 1910, la maquinaria propagandística estaba en pleno apogeo, incluso en los entrañables cómics infantiles. Los niños devoraban estas historias en las que los alemanes siempre eran los villanos, y el mensaje implícito era la imagen de las terribles acciones que llevarían adelante si alguna vez pisaban suelo británico. Después de años expuestos a este tipo de narrativas, el sentimiento de paz comenzó a desvanecerse gradualmente y la anticipación de la guerra se arraigó en la mente de la gente. También existieron historias verídicas que funcionaban como propaganda. Entre los más destacados se encuentra el trágico destino de Edith Cavell, una enfermera inglesa ejecutada por soldados alemanes cuando descubrieron que ayudaba a curar a soldados de ambos bandos y colaboraba con el escape de soldados belgas de la guerra. Confesó ante un tribunal de guerra sus actos y en vez de ser condecorada y reivindicada, fue condenada a muerte. Su sacrificio la convirtió en una mártir heroica y símbolo de la brutalidad germana de la Gran Guerra. Las atrocidades no solamente ocurrieron en el frente occidental. Los soldados rusos, acusados de bárbaros, cometieron crímenes espantosos en Prusia Oriental en 1914. Parte del ejército alemán, liderado por von Mackensen, vengó las atrocidades rusas durante la ofensiva de 1915, provocando la gran retirada rusa y pagando con la misma moneda la violencia sufrida por sus compatriotas. Estamos hablando de una espiralización de torturas, muerte y vejaciones que no parecía tener fin. Los austrohúngaros y búlgaros también dejaron una estela de horrores. Ahorcamientos masivos, ejecuciones y deportaciones fueron acciones habituales durante la campaña. Mención aparte merece la campaña otomana contra los armenios, conocida como Mezjägern, que fue la abominación más brutal de la guerra, donde 1.2 millones de armenios fueron masacrados o dejados morir en el desierto. Mientras el genocidio del pueblo de Armenia ha sido sistemáticamente minimizado por la comunidad internacional desde hace más de 100 años, hay otros sucesos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial que han suscitado el interés de la prensa de ese momento y de los historiadores a lo largo del tiempo. El 10 de mayo de 1915, un sombrío titular del diario The Times sacudió a la opinión pública.
Según el relato de soldados heridos en Ypres, uno de sus oficiales había sido cruelmente crucificado en una pared con bayonetas atravesadas en manos y pies. Luego fue rematado con otra bayoneta en la garganta y finalmente acribillado a balazos. Los testigos, pertenecientes a los Royal Dublin Fusiliers, afirmaron haber presenciado el horror y los rumores se extendieron como pólvora. 2 días después, el 12 de mayo, en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, Robert Houston cuestionó a Harold Tennant sobre la crucifixión de 3 soldados canadienses por parte de los alemanes. Tennant respondió que no había información oficial sobre tal atrocidad, aunque Houston insistió en que los testimonios habían sido declarados bajo juramento por testigos oculares. El 15 de mayo, The Times publicó una carta de un miembro del ejército que afirmaba que el soldado crucificado era un sargento que fue encontrado colgando de la puerta de un granero, apuñalado repetidamente con bayonetas. El desconocido corresponsal sugirió que el hombre podría haber estado muerto antes de ser crucificado, y las dudas sobre la veracidad del relato comenzaron a emerger. El 19 de mayo, Robert Houston volvió a abordar el tema en la Cámara de los Comunes, preguntando a Tennant sobre informes de los canadienses que descubrieron a sus camaradas heridos asesinados con bayonetas y a un sargento crucificado en una cruz despojada de la figura de Cristo. Houston cuestionó si la crucifixión estaba convirtiéndose en una práctica alemana y si el pueblo debería temer por el alma de sus muchachos. Tennant respondió que las autoridades en Francia aún no habían recibido información oficial y que las investigaciones estaban en curso. Claramente era un tema tan incómodo como candente para la población y la prensa. Veamos prensa de la época. German bayonets thrust 60 times into the body of a sergeant. Name of victim not yet known. Several men saw the corpse. Great sullen anger at the awful crime. During the war, the story of the crucified soldier came to symbolize German brutality. La historia, ampliamente difundida, desató una ola de indignación en los enemigos de los alemanes. Sin embargo, el coronel canadiense Ernest J. Chambers inició una investigación seria y descubrió que todos los testimonios eran incongruentes. Aunque un soldado juró haber presenciado la crucifixión, otros relatos fueron desmentidos al revelarse que la ubicación específica nunca estuvo ocupada por los alemanes. La noticia se convirtió en parte de la propaganda de guerra utilizada por los aliados para avivar la indignación. La historia de la crucifixión se entrelazaba con otras narrativas propagandísticas de la época, como el rapto de Bélgica y los ángeles de Mons, subrayando la complejidad de la información en tiempos de guerra y la necesidad de un análisis crítico de los eventos históricos. La trágica leyenda se contaba de forma variada, pero la versión más extendida narraba cómo los alemanes, en un acto de horror inimaginable, capturaron al soldado canadiense y lo crucificaron cruelmente con bayonetas en una improvisada cruz de madera. El sombrío escenario del relato solía ser Maple Copse, cerca de Sanctuary Woods, en el sector de Ypres, un lugar que quedaría asignado con la macabra memoria de aquel acto atroz. Sin embargo, la historia variaba dependiendo de quién la contara. No siempre la víctima era canadiense. Jan Hay, fechando el incidente en la primavera de 1915, sostenía que la víctima era británica y que fue crucificada en un árbol por soldados de caballería alemanes. Incluso una versión que surgió desde los periódicos de Los Ángeles afirmaba que los reclutas crucificados habían sido 2. En este enigma de horror, un soldado canadiense, testigo directo del espeluznante espectáculo, sugirió que el crucificado podría ser un sargento del servicio médico, posiblemente originario de Brantford. La identificación sería consistente con el sargento Thomas Elliot de Brantford, pero la trama se desmoronó cuando el propio Elliot, vivo y a salvo, escribió a su pastor local para desmentir que había sido víctima del terrible suceso. Otro testimonio de este sombrío episodio provino del soldado George Berry,
del 13º Batallón. Él relató cómo el 24 de abril de 1915, mientras la primera división canadiense se retiraba de la retaguardia tras un devastador ataque con gas el 22 de abril, se encontró con un grupo de alemanes en el pueblo de St. Julien. Entre ellos vislumbró la macabra escena de un hombre con uniforme británico crucificado en un poste con 8 bayonetas. Las versiones seguían girando sin confirmar la realidad de los hechos. La notoriedad del caso y su polémica despertaron inspiración en algunos creadores. La primera utilización, más burda y propagandística, fue hacer una película, The Prussian Cure, de 1918, en la que se presentaban escenas gráficas de la crucifixión de un soldado. Por otra parte, el mismo año, el artista británico Francis Derwent Wood creó la escultura El Gólgota de Canadá, representando al soldado canadiense crucificado. Programada para una exposición en 1919, la obra generó controversia debido a la dudosa veracidad de la historia. A pesar de las pruebas presentadas, la escultura fue retirada antes de la inauguración debido a los cuestionamientos del gobierno alemán, que quería preservar su reputación internacional. La obra fue guardada hasta fines del siglo, cuando resurgió en una exposición en el año 2000, avivando nuevamente la polémica sobre la autenticidad del relato del soldado crucificado. Este suceso también inspiró al documentalista británico Jane Overton, quien se sumergió en la investigación de leyendas y mitos de la Primera Guerra Mundial, entre ellos el escalofriante relato del soldado crucificado. Su odisea de descubrimientos culminó en un documental televisivo transmitido en 2002 como parte de la fascinante serie Historia Secreta del Canal 4 del Reino Unido. Veamos el escalofriante comienzo. After the war, the Germans claimed that Allied atrocity accusations were propaganda. But now, new evidence uncovers the real record of the German army and reveals the untold true story of the crucified soldier. Overton desentrañó capas y capas de misterio al descubrir nueva evidencia histórica que arrojaba luz sobre la verdadera identidad del soldado crucificado. Se trataba del sargento Harry Band, del Regimiento de Infantería Canadiense de Ontario Central, quien fue reportado desaparecido en combate el 24 de abril de 1915 cerca de Ypres. Otros soldados de su unidad le expresaron sus condolencias a su hermana, Elizabeth Petrie, y un año después, una carta que le envió uno de sus compañeros confirmó la tragedia. Harry Band era el soldado crucificado. El rastro de evidencia desenterrado por Overton para confirmar la historia incluía una nota mecanografiada de una enfermera británica encontrada en la colección Liddell de correspondencia de guerra en la Universidad de Leeds. La nota detallaba los comentarios del cabo C.M. Brown a la enfermera Ursula Violet Challoner, revelando la trágica crucifixión de Band en una puerta de granero con 5 bayonetas clavadas. Lamentablemente su cuerpo nunca pudo ser recuperado, pero su memoria perdura en el monumento de Menin Gate. A pesar de la notoriedad que tuvo este caso tan macabro y particular, las prácticas más violentas y despiadadas eran en muchas ocasiones destinadas a mujeres civiles que no tenían cómo responder a tan salvajes atrocidades. Los ecos de la violencia resonaron desde los campos belgas y franceses hasta los territorios serbios, dejando marcas oscuras en el tejido de la sociedad. Soldados alemanes como abanderados de la desgracia perpetraron actos atroces contra hombres, pero principalmente contra mujeres y niños en Bélgica y Francia durante los sombríos días de 1914. El horror se extendió como una marea oscura, desencadenando violencia y sufrimiento en comunidades inocentes. En esta marea de crueldad, las mujeres soportaron castigos inhumanos. La parte femenina de las poblaciones civiles era muchas veces vista como botín y no como seres humanos. Por esa razón fueron sistemáticamente violadas y ultrajadas.
sus cuerpos mutilados, especialmente en los pechos y los genitales. Los historiadores especializados sostienen que esta era una manera de los agresores de sentir que estaban marcando territorio en campo enemigo. Un testigo presenció cómo un soldado alemán mutiló a una mujer, cortándole los senos después de haberla asesinado, y observó numerosos cadáveres de mujeres esparcidos por las calles de Bélgica. Se vislumbraron mujeres envueltas en filos de sables, otras sometidas a azotes, mientras algunas intentaban huir desesperadas de sus hogares envueltos en llamas. Muchas de las mujeres que sufrieron durante la Primera Guerra Mundial fueron torturadas previo a ser violadas solamente por una macabra diversión. Algo realmente aberrante de estas acciones es que eran llevadas a cabo no en oscuros rincones en secreto, sino a plena luz del día en las plazas de los pueblos. Los soldados obligaban a los familiares a observar el grotesco espectáculo, convirtiendo el crimen en un espantoso ritual que simbolizaba el sometimiento de los derrotados. Las víctimas, más allá de números y estadísticas, compartieron el peso de la desgracia. Muchas de las mujeres violadas que no fueron asesinadas después del acto sexual murieron a causa de infecciones y enfermedades venéreas transmitidas por sus agresores. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron profundas y duraderas. Durante los implacables 4 años que duró, más de 8.5 millones de soldados perecieron en los campos de batalla, pero la tragedia no se limitó a las filas militares. Un desolador número de 13 millones de civiles sucumbieron, mayormente a causa de la hambruna, la privación de recursos y las enfermedades. Esta miseria colosal se vio agravada por los actos bárbaros que exploramos en este video, definidos como atrocidades. Oficialmente se los señaló como actos de violencia repudiados por contemporáneos como una violación de la moralidad o las leyes y costumbres de la guerra. El conflicto también provocó cambios políticos radicales, con la desaparición de imperios como el austrohúngaro y el otomano. Los nuevos estados surgieron en su lugar, pero las fronteras trazadas en el Tratado de Versalles sembraron las semillas de conflictos posteriores que desembocaron en un conflicto igual de sangriento. La Gran Guerra fue un hito que marcó el siglo XX y dejó un legado de cicatrices físicas y psicológicas en la historia de la humanidad. Sin embargo, la historia todavía tenía reservada para la población del planeta la aparición de Adolf Hitler y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, una tragedia que no se explica sin los precedentes violentos e inhumanos que surgieron en la Primera Guerra. De esta manera estamos llegando al final del trágico y movilizante video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.